Jacaranda Correa. Jacaranda, como siempre, buenas tardes. Mucho gusto en saludarte, querida Jacaranda Correa. Igualmente, querido Julio, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Todo aquí caminando, viendo el traca-traca de la política, de la justicia, de la economía. Todo muy movidito, Jacaranda. ¿Cómo empieza tu semana? Bien. Bien, bien, bien. Sí, así Qué es. bueno, querido Julio. Pues mira, fíjate que quiero seguir abonando a lo que ya la semana pasada conversamos a propósito del magnífico libro de García Campini, el de Ciudadanos secuestrados por algoritmos, Que ya lo sobre, pusieron disponible por ahí en Twitter para quien así es, quiera con acceso gratuito. Así es. así es, una usuaria. Y hoy, de hecho, también les voy a recomendar un manual que después lo compartiré contigo para que también pueda ser consultado. Y algo de lo que me gustaría conversar hoy, Julio, es sobre el tema de los riesgos latentes, que ya lo decíamos la semana pasada, sobre los discursos de odio en las campañas políticas, ¿no? Candidatos con pues un nivel político realmente que deja mucho que desear a nivel intelectual, a nivel discursivo, y la verdad es que, bueno, hablamos de los riesgos de la radicalización de estos discursos, que hoy pues es una práctica, o sea, normalizada, Julio, y Ujú. promovida impunemente, y lo digo así, impunemente, por diversas instancias bajo el cobijo de las redes sociales. Y es un tema en el que quise profundizar y a partir de esto empecé a indagar en varios puntos, varias reflexiones, libros, cosas que han hecho investigadores en otros países. Por ahí es uno que les voy a compartir, que se editó en España, en Barcelona. Y ahí se discute justamente, primero, ¿qué entendemos por discursos de odio? Ciertamente esto provoca un debate muy amplio porque no hay una definición consensuada, pero algo que se dictaminó, digamos, que se determinó de manera unánime en el Consejo de Europa en el 2015 y que incluso la Comisión de Derechos Humanos, sobre todo la Ciudad de México, ha hecho suya en varias ocasiones, es la definición que señala, Julio, que un discurso de odio es el uso de una o más formas de expresión que defienden, promocionan o instigan al odio, la humillación, el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos o Ujú. estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona. En fin, todos estos comentarios siempre están tamizados por la idea de raza, color, religión. Yo agregaría ahí también creencias políticas, ¿no? Ujú. Origen étnico, etcétera. Y aquí el problema, Julio, y una de las cosas que me parece que empiezan a discutirse de una manera muy interesante, sin duda polémica, es hasta dónde, digamos que tendríamos que tipificar dos tipos de derechos de odio. El primero, el que es punible, es decir, que bajo códigos penales de los países, pues puede ser castigado, como en el caso de Europa o en Estados Unidos, y el que no es punible, pero que es un discurso que está amparado por la libertad de expresión y que por supuesto no tiene consecuencias jurídicas, Julio, pero que igualmente merece ser combatido por otras vías porque de alguna manera está promoviendo y contribuyendo a perpetuar la discriminación de determinados colectivos y anima pues a una convivencia muy compleja en las sociedades. Y justo esto me llevó al seminario sobre violencia y paz que tienen en el Colmex Sergio Aguayo y Jacobo Dayan, con otro cuerpo de investigadores, que están empezando a estudiar cada una digamos que de los spots o redes sociales que se están generando en este proceso electoral y que están haciendo un uso indiscriminado de discursos de odio. Y ahí me llamó la atención porque hay dos análisis que ya tienen puntuales. El primero, Julio, es la cuenta de Facebook que se llama Frente a, Común Anti-AMLO y este caso ilustra de una manera muy clara la presencia pues, de una comunidad de detractores de la 4T.
que atacan con un lenguaje agresivo, racista, ya a unos niveles realmente preocupantes, ¿no? Se hizo un estudio de 7,201 publicaciones en un determinado periodo y prácticamente todas las publicaciones atañen a calificativos para el presidente como basura, pendejo, el cacas, y empleando hashtag también que son hashtag AMLO enfermo mental, hashtag AMLO holocausto, AMLOcausto, perdón, y hashtag López genocida. Esta cuenta, Julio, es realmente riesgosa porque es un gran amplificador para otras redes sociales y lo que se ve es que ha crecido, por ejemplo, de 12,758 usuarios que tenía en marzo del año pasado, ahora triplicó casi, tiene 33,263, lo que significa un crecimiento del 160%. Y todo esto va creciendo, digamos que con el fortalecimiento de una comunidad de opositores que muchas veces están alimentados también por otros personajes que están en la arena pública y que básicamente son o expresidentes o figuras públicas ahí que están alimentando esto. Ajá. Creo que ahí hay un punto realmente a analizarse y a entender si bajo el amparo de la libertad de expresión y la supuesta libertad que nos dan las redes tendría que alimentarse eso. Pero otra cuenta, y con esta termino, que yo creo que también creo que es interesante analizarla, aunque yo cuando me metí ahí realmente no tiene parango, no tiene comparación con la cuenta del Frente Anti-AMLO, es la cuenta que se llama, también en Facebook, que se llama Seguidores de Anabel Hernández, y que básicamente esa cuenta se dedica, por decirlo de alguna manera, a amplificar los discursos, los dichos del presidente, ¿no? Básicamente en cuanto a lo que tiene que ver con libertad de expresión, periodistas, etcétera. Entonces, si hay algunas posturas, por ejemplo, en las que coincide Anabel, esta cuenta lo amplifica. Ajá. Pero si hay otras posturas en las que ella no coincide, como por ejemplo esta desacertada discusión entre Andrés Manuel, artículo 19 y Notimex, que Anabel estuvo en contra, pues entonces se dedican a atacarla, diciéndole que es traidora, que ya le llegaron al precio, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuenta, Julio, creo que también muestra, digamos, lo que se está haciendo en las redes sociales, cómo se están amplificando, pero a mí sí me parece que aunque la tiene analizada el Colegio de México, en mi apreciación, creo que no suma a este discurso de odio, como es la cuenta de Facebook del Frente Anti-AMLO, que tiene una gran amplificación. Y entonces yo culmino con esto, pongo estos dos temas sobre la mesa. Ahora les voy a recomendar ahí uno de los libros para que puedan seguir abonando al tema de que tarde o temprano, Julio, nos tiene que llegar la hora de debatir sobre cómo regular el espacio digital, ¿no? Un espacio de grandes libertades, pero en donde se están promoviendo discursos de odio realmente muy peligrosos, Julio. Híjole, pues sí, el sustento, las consideraciones que planteas son muy válidas y muy ciertas, las vemos y las vivimos cotidianamente en las redes sociodigitales, aunque también en cuanto se habla de esa necesidad de regular contenidos, expresiones, arde el espacio digital, porque al mismo tiempo hay una defensa cerrada de que se mantengan esos parámetros libérrimos, absolutamente libres, pero la verdad es que, pues jacaranda, yo lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero, para mí, un usuario tan frecuente y tan apasionado de las redes, particularmente de Twitter, pues la verdad es que de pronto se me ha vuelto intransitable ese sendero en el sentido que yo tenía originalmente, que era de escuchar voces distintas, pero con respeto, de abonar al debate, a la discusión, a la búsqueda de puntos de coincidencia o de disensos muy bien fundamentados. Pero bueno, pues ahora están las agresiones y la polarización, el crispamiento generalizado y ese daño que me parece, jacaranda, que se le aplica también al proceso de cultura y de educación política y democrática de la sociedad, que es el acostumbrar a la gente al insulto fácil,
a lo panfletario, al cliché, te vendiste, te llegaron al precio, nunca te vi diciendo esto, ¿dónde estabas cuando había pasado lo otro? Por decir frases sencillas. Las otras son ofensas y agresiones abiertas las que se dan. Entonces, pues Jacaranda, coincido contigo en que tarde o temprano tiene que verse cómo se puede ir regulando este terreno hoy tan accidentado. Jacaranda Correa. Así es, querido Julio, porque sobre todo en el centro está esto que yo decía, el derecho a la libertad de expresión, y es algo que ya se está discutiendo en Europa. O sea, a nombre de la libertad de expresión podemos decirle, no solo al presidente, sino a cualquier otro actor político o cualquier periodista, ¿no? Que exprese una opinión diferente a tus creencias, no basándose en el argumento, en la idea, me parece muy, muy peligroso, porque la semana pasada decíamos que esto no es cualquier cosa, puede llevar a gobiernos y a posturas muy radicales, fascistas, autoritarias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que poner mucha atención. Y nada más, si me permites, y esto lo compartiremos después ahí también en las redes sociales, hay un manual muy interesante que se publica en Barcelona apenas hace muy poco tiempo, que se llama, así pregunta, ¿es odio? Y es un manual práctico para reconocer y actuar frente a discursos y delitos de odio. También es de acceso abierto. Ya lo compartiremos, porque creo que es interesante darnos cuenta de todos los temas que cruzan por ahí, Julio. Jacaranda Correa, como siempre, es un placer intelectual el poder platicar contigo y que abordemos este tipo de temas que son muy importantes. Gracias, Jacaranda, y espero que nos veamos el próximo lunes para continuar con estas charlas. Gracias. Yo también lo espero, querido Julio. Un abrazo y buena semana. Que estés bien. Gracias a Jacaranda.